continuación tenemos la exposición de Sara Martín, que viene de la Universidad de Salamanca y nos va a contar su experiencia con este recurso de los laboratorios virtuales. El título de su ponencia es Práctica de autoinspección de un laboratorio virtual. Tengo el honor de daros la paliza a la última. Yo soy profesora de farmacia, lo cual ya os pone de manifiesto que no tengo ni la formación ni los conocimientos tecnológicos que tienen todos los que me han precedido. Con lo cual, un poco preocupada sí que vengo, ¿no? Pero encantados, nos hizo una ilusión enorme que el gabinete contactara con nosotros y nos invitara a presentar nuestro proyecto y sobre todo a conocerlos y a aprender, ¿no?, de todo lo que los demás habéis presentado. Para empezar, os quería poner un vídeo, ¿no?, si me ayuda Oriol, un vídeo con las actividades que realizamos hasta el año 2012, ¿no? Preparamos este vídeo para una presentación en el 2012, ¿no? Nosotros comenzamos a trabajar en el mundo virtual Second Life, ¿no?, en el curso 2008-2009. Ana, si te acercas al micrófono, porque los que nos siguen en directo no nos... Perdón, muy bien. Pues decía que nosotros empezamos a explorar, ¿no?, un poco las posibilidades docentes de Second Life en el curso 2008-2009, pero prácticas regladas en el grado de farmacia hemos empezado en el 2010, ¿no? Y estas son entonces estas actividades. Nuestro proyecto ha surgido de una iniciativa absolutamente personal en el Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica, a la que se unieron un grupo de profesores, los más jóvenes del departamento, y no tenemos ningún apoyo institucional, ningún apoyo informático, ¿no? Lo que veis está construido pues, por profesores de farmacia sin ningún conocimiento informático específico. Hasta el año 2013, que tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto de mayor envergadura de un vicerrectorado, contrataron un becario informático, ¿no?, del Departamento de Automática e Informática, doctorando García Peñalvo, que creo que ha trabajado con vosotros, y allí, bueno, pues el tener un informático pues nos ha abierto la cuarta dimensión, ¿no? Y desde entonces estamos trabajando en estos aspectos de control un poco más de la plataforma, ¿no? Nosotros empezamos en Second Life precisamente por eso, ¿no? Nosotros no tenemos pues, una capacidad tecnológica para controlar la plataforma y por eso necesitábamos una plataforma comercial. Y, de cualquier manera, Second Life, que después del boom de 2008, ¿no?, ya ha ido perdiendo su clientela, pero se ha quedado muy polarizada la educación superior. Y dentro de educación superior hay muchas iniciativas pues, en dos campos, en lo que son los tecnológicos, ingeniería y arquitectura, y en lo que es medicina y las áreas afines, ¿no? En ciencias de la salud hay en publicaciones científicas de impacto en las áreas muchas prácticas en Second Life y inversiones de algunas instituciones y de algunas clínicas conocidas y tal, espectaculares en formación en el área de medicina. Y por eso ha sido un sitio que para nosotros ha resultado cómodo, ¿no? En un principio, nosotros cuando empezamos en Second Life fue porque necesitábamos una farmacia piloto, ¿no? En muchas facultades de farmacia tienen un aula acondicionada, pero nosotros no teníamos ese espacio real y entonces, bueno, pues buscamos cómo podríamos tener el espacio virtual, ¿no? Como un poco, supongo que ocurre en todas las carreras, pues las prácticas, los ejercicios, pero cuando se pretende sobre todo entrenar en actividades profesionales, pues las aulas, los laboratorios de la facultad a veces pues, se quedan un poco cortos. Y por eso fue por lo que acudimos a Second Life, ¿no? Aquí os he puesto nuestra isla y tenéis el plano de Second Life, estamos justo encima del continente, lo que fue la zona reservada a universidades que promocionó Linden Lab desde el 2005 al 2009. Nosotros en ese momento no entramos, pero luego tuvimos la suerte que unos profesores de Bellas Artes de París nos cedieron la isla, con lo cual no hemos hecho la inversión que podría tener que hacerse, ¿no? La isla, bueno, pues como todo este tipo de islas de Second Life, tenemos 64.000 metros cuadrados, caben 100 avatares a la vez y 15.000 prints para poder edificar. Como
Habéis visto en el vídeo, ¿no?, los escenarios que tenemos simulados. Es una farmacia, una oficina de farmacia, ¿no?, un laboratorio que cumple reglamentación de la industria farmacéutica y después una serie de espacios para trabajar en grupo, para tutorías, para hacer jornadas y reuniones, ¿no? Y las actividades, entonces, que venimos haciendo ya de forma reglada, os digo, desde el 2010, pues son sobre entrenamiento en la actividad que de farmacia, en oficina de farmacia, en farmacia comunitaria, ¿no?, en 2 asignaturas de grado, y luego hemos hecho alguna otra experiencia, y con los alumnos de grado también presentación de trabajos como si fuera la presentación de resultados en un congreso científico, ¿no?, en varias asignaturas. Y con alumnos de posgrado es donde utilizamos el laboratorio que venía a presentar. En cualquiera de todas las prácticas que hacemos siempre las organizamos igual, ¿no? Una presentación de 50 minutos a los alumnos donde presentamos la plataforma, cómo tienen que registrarse, cómo llegan a la instalación en la que vamos a hacer las prácticas y, bueno, y evidentemente pues presentamos la práctica, los objetivos, el material que se les deja en la página de Moodle para que revisen, etcétera. Pero todo lo demás queda de responsabilidad del alumno. Ellos tienen que registrarse en Second Life, hacerse el avatar y conseguir el equipamiento que necesitarán para el día de la práctica. Inicialmente han sido todas prácticas presenciales. Entonces, el profesor quedaba con el grupo de alumnos en la ubicación que fuera. Y ellos tenían entonces que conseguir su ordenador, conexión y el auricular con micrófono, ¿no?, que el sonido es lo que más problemas nos ha dado en alguna ocasión. No, curiosamente, la primera vez nos preocupó que esto fuera problema, pero no hemos tenido problemas técnicos, digamos, de los alumnos. Y entonces, los alumnos, el día que hemos quedado y en el sitio que hemos quedado, ¿no?, pues desde el lugar que hayan elegido, pues ahí aparecen. Grabamos por captura de pantalla todas las prácticas siempre, y por eso les solimos pedir el consentimiento. Y después hacemos una encuesta, sobre todo los 2 primeros años de cada práctica, para saber un poco el resultado, ¿no? La evaluación, como os digo, que es enseñanza reglada y calificamos, es un poco lo que más problema nos da. Quiero decir que estamos muy acostumbrados a evaluar problemas, resolución de casos, lo que son conocimientos, pero ya una actuación profesional, lo que son competencias, nos cuesta más trabajo, ¿no? Y ahí discutimos, diseñamos unas rúbricas y, bueno, trabajamos en ello. Para eso las grabaciones son fundamentales, para poder ver varias veces si es necesario, para poder puntuar alguna actuación. Y entonces, en cuanto a la encuesta, pues nos interesaba, sobre todo al principio, saber el conocimiento que podían tener de los mundos virtuales, si les había costado un trabajo adicional al de la práctica el haber utilizado estas plataformas, y un poco saber pues, si se habían sentido a gusto, si les había gustado, y, hombre, también si realmente el aprendizaje pues, había sido efectivo, ¿no? Y entonces, en este sentido, aunque evidentemente hemos hecho muchas experiencias, algunas no las hemos continuado porque hemos pensado que no compensaba, ¿no?, para el beneficio, digamos, docente el tema, ¿no? Pero en general hemos tenido unas valoraciones muy positivas. Muy positivas, quiero decir, de notable sobresaliente normalmente, la valoración general de los alumnos. Eso, es decir, en cada facultad hay, yo creo que un ambiente concreto. Y no sé vosotros cómo os lleváis con vuestros alumnos, pero para nosotros conseguir motivar a los alumnos que participen en algo, que pongan un poquito de su parte para llevar algo y que les parezca bien cualquier iniciativa que se salga de lo que es la clase magistral, no suele ser fácil, con lo cual es algo que para nosotros es lo que más nos ha motivado a seguir, ¿no? De hecho, la primera práctica que hicimos en el 2010 fue con alumnos de quinto en el primer cuatrimestre, y cuando al cuatrimestre siguiente, después de Navidad, hicimos otra con alumnos de cuarto, pues curiosamente en los de quinto solo uno había oído hablar de Second Life y otro, además de oír hablar, había entrado, de 54 alumnos.
Y, en cambio, después de Navidades, casi todos habían oído hablar de Second Life y conocían la farmacia, habían estado en la farmacia más de la mitad, ¿no? Lo cual pues, nos supuso un interés bastante importante por parte de ellos. No os voy a explicar la práctica, pero me parece que a lo mejor pues, la idea puede ser extrapolable. De hecho, nosotros la idea de tener una farmacia virtual se nos ocurrió por un vídeo de un juzgado de la Universidad de Oxford donde hacían juicios. Y entonces nosotros hemos construido una farmacia que tiene las exigencias legales de Castilla y León, ¿no? De nuestra comunidad, pues las zonas diferenciadas, de atención al paciente, la rebotica con su laboratorio y servicios separados, el despacho del farmacéutico, una zona de mayor confidencialidad para atender al paciente, eso sí, con muchos más metros cuadrados que una farmacia habitual, ¿no? En la farmacia lo que pretendemos es enfrentar al alumno fundamentalmente a situaciones habituales en una oficina de farmacia, ¿no? Y para esto, entonces, nos parece fundamental la capacidad de inmersión de los mundos virtuales. Dicen, ¿no? Y por lo menos lo que hemos leído y lo que hemos estudiado en educadores que trabajan estos temas, que la capacidad de inversión de un mundo virtual 3D es bastante mayor que un juego de roleplay o que otro tipo de actividades. Y, pues, evidentemente, parece demostrado que el aprendizaje es bastante más efectivo cuando se realiza en el contexto, ¿no? Donde realmente se hace la actividad. Entonces, en estas prácticas, esto es lo que buscamos, ¿no? Por supuesto, hay que aplicar una serie de conocimientos teóricos, pero fundamentalmente es la habilidad de comunicación, ¿no? De ser capaz de establecer la relación con el usuario, con el paciente, óptima para poder resolver el problema, pero, sobre todo, trabajar a la vez de forma completamente sistemática, protocolizada y con una toma rápida de decisiones, ¿no? Es lo que valoramos en este caso. Bueno, ya habéis visto más o menos. Tenemos publicada la mayor parte de las prácticas que hemos hecho y entonces os he puesto ahí abajo por si a alguno le interesaba la revista donde están publicados. También en la oficina de farmacia hacemos trabajos fin de grado, que esto ya llevan pues 4 o 5 semanas, ¿no? Con seguimiento farmacoterapéutico de pacientes del hospital clínico, del hospital universitario, que nos pasan las historias, a lo mejor de un paciente que lleva atendido en una unidad médica 3 años y entonces ahí ya es un profesor el que encarna el papel de paciente, ¿no? Se mete en el papel y hace las consultas durante un cierto tiempo, ¿no? Y esto para trabajos fin de grado. En los espacios para congresos os decía que lo que hemos hecho es la presentación de trabajos pues, que se hace habitualmente en algunas asignaturas, intentarla dar pues, un contenido un poquito más profesional, ¿no? Hacerla como una presentación de resultados en un congreso científico. Y entonces, bueno, pues seguimos los pasos de un congreso. Pues los alumnos se inscriben, envían sus comunicaciones en formato póster, exponemos los póster en Second Life y después nos reunimos para la defensa y el debate de los póster. En este caso, no es ya el contexto, ¿no? Lo que realmente nos interesa, porque la facultad tiene su salón de actos y tiene, quiero decir, lo podríamos hacer. Aquí es más bien un problema de coste, ¿no? Realmente la infraestructura de los pósters, simplemente imprimirlos, pues evidentemente no nos lo podríamos permitir. Y también quizá aquí lo que más nos gusta es la mayor participación de los alumnos. En esto sí que estamos un poco convencidos que, de alguna manera, el pseudoanonimato que da el avatar, aunque sepas quién es quién y, de hecho, puntúes y califiques que intervengan, pues da cierta más facilidad a que se expresen, a que pregunten e incluso que sean críticos con algún compañero, ¿no? Y, bueno, por último, lo que venía a presentar, que es el laboratorio que hemos construido bajo los estándares de calidad de la industria farmacéutica. Esto quiere decir que hemos construido algo que cumple en todos los puntos, o bueno, lo hemos intentado, la normativa vigente para la industria farmacéutica, las buenas prácticas de laboratorio, ¿no? Claro, el cumplimiento de las prácticas es imprescindible, ¿no? Aparte de legalmente exigido,
para que los resultados de cualquier estudio pues, puedan tener la calidad y la integridad, ¿no?, suficiente, pero claro, esto nos ha supuesto bastante trabajo porque, claro, las BPL se aplican no solo a las instalaciones, que tienen que ser evidentemente adecuadas y seguras, sino también al equipamiento, que aparte de también ser adecuado, tiene que estar mantenido, tiene que estar cualificado, calibrado y tener la documentación que asegure su estado, ¿no? El personal, que tiene que estar, bueno, aparte cualificado, ¿no?, trabajar adecuadamente siguiendo los procedimientos y luego estos procedimientos, ¿no?, estos PNT que tiene que cumplir cada una de las instalaciones, cada uno de los procesos, ¿no?, que se vayan a hacer en el laboratorio y que tienen que estar perfectamente documentados. El por qué hicimos el laboratorio es que es una asignatura de máster, una asignatura de garantía de calidad en el Laboratorio de Análisis de la Industria Farmacéutica y, evidentemente, en la universidad no hay disponible para los alumnos laboratorios que cumplan normativa, ¿no? Sería un gasto tremendo, pero es que en estos momentos, aunque lleves a un laboratorio de visita a los alumnos, las propias exigencias de las BPLs tampoco se puede entrar en la mayor parte de las salas, ¿no?, que ver las maquinarias por un agujerito desde el pasillo. Y los alumnos de máster se supone que van a trabajar los últimos 6 meses en la industria farmacéutica, entonces una manera de que puedan tener un cierto contacto y, sobre todo, que se hagan idea del sistema de calidad que está implantado en el laboratorio y con el que van a tener que trabajar en los 6 meses, ¿no? En la diapositiva está el plano, que es obligatorio que esté en el SAPS a la entrada y con todas señaladas más o menos todas las estancias. En el SAPS los alumnos deben cambiar su vestuario y ponerse pues, los guantes, la bata, las calzas, el gorro, lo que necesiten para entrar. Y se entra en la sala general, en la sala de análisis, y a esa sala sirven otra serie de salas más pequeñas, donde está donde se reciben las materias primas y se almacenan, también el almacenamiento de productos de los ensayos, la producción de agua y de lavado, también los residuos, ¿no?, que tienen que tener su propio camino, una sala de estabilidad y un despacho, ¿no?, donde están los archivos, donde está la documentación. No sé si hay alguna sala más. Y como rige la norma, pues las instalaciones de emergencia y de seguridad también tienen que estar perfectamente señaladas, aparte de que existan, ¿no? Entonces, en este laboratorio, la práctica que hacemos con los alumnos es que ellos hagan de inspectores en una autoinspección, ¿no? O sea, que hagan una auditoría del sistema de calidad implantado en el laboratorio. Se supone que un laboratorio acreditado pues, tiene que ser inspeccionado por la autoridad competente de vez en cuando, pero el propio laboratorio para garantizar su sistema de calidad tiene que autoinspeccionársenos para mantener este sistema. Entonces, ese papel del inspector del propio laboratorio es el que el alumno tiene que hacer. Entonces, el alumno tiene que elaborar la documentación que necesita, ¿no?, el checklist, y realizar la autoinspección. Ir al laboratorio, ¿no?, ya con toda esta documentación, lo que aplica a laboratorios de investigación y análisis en la industria farmacéutica, y ver a ver qué deficiencias se encuentran, ¿no?, ir con su checklist y comprobando que esté todo adecuadamente. Después, esas deficiencias tiene que ver a qué punto de la normativa es donde fallan, ¿no?, y ver un poco su criticidad, porque claro, no es lo mismo que haya una mancha en el suelo, ¿no?, un problema de limpieza, o que una balanza no esté calibrada, ¿no?, para lo que puede afectar al resultado de los datos del estudio. Y luego pues, tienen que redactar el informe de autoinspección con el veredicto y perfectamente dicho por qué consideran que sea crítica determinada deficiencia, ¿no? Para ello, nosotros en el laboratorio ponemos siempre 10 deficiencias. Siempre hay algún listo que nos encuentra algún fallo más. Pero bueno, nosotros ponemos 10 deficiencias a propósito y entonces es un poco jugar al juego de los errores, ¿no?, a ver si lo encuentran. Para nosotros, lo más importante en esta práctica es que esta asignatura de garantía de calidad
no hay quien la aguante. Quiero decir que eso de estudiar normativa es una cosa muy ardua y así como en general de casi todo. Entonces, de esta manera, ellos tienen que manejar la normativa muchas veces para ver cómo preparan el checklist, luego mientras están allí, luego a ver si es total, reflexionar sobre la criticidad. Entonces, lo trabajan bastante, nos da la impresión de que el resultado de conocimientos es probablemente mejor que era antes y es algo que resulta divertido y que valoran y les gusta, ¿no? Y entonces, en este caso, es quizá lo que más valoramos. A ver, bueno, ya creí que las tenía para que pasaran solas, pero no pasan. Eran distintas zonas. Aquí, por ejemplo, ¿no?, lo que os decía de los PNTs, ¿no?, pues en cada pared están los PNTs y ellos tienen que revisar que haya el procedimiento que aplica a cada uno de los procedimientos que se vaya a hacer. Bueno, pues esto es lo que hacíamos hasta el 2012, ¿no? Yo creo que esta práctica la dimos 2 años. Pero en el 13, ¿no?, cuando conocimos a nuestro informático, pues a partir de ahí estamos intentando controlar el acceso y el trabajo de los alumnos, ¿no? Al ser una plataforma comercial, Second Life, no tenemos, como a lo mejor si fuera OpenSync, no tenemos acceso a los archivos ni a las bases de datos. Y entonces, pues bueno, hombre, sí se puede controlar, por ejemplo, quién ha entrado con determinados controladores, o sea, con herramientas del propio Second Life, el avatar que ha sido, pero se tiene poco control, ¿no? Y entonces nosotros queríamos ser capaces de seguir la actividad de los alumnos dentro del laboratorio y sobre todo con la idea de que un día pues no tuviera que ser presencial, ¿no? Porque claro, el profesor para controlar la actividad de los alumnos tiene que hacer grupos muy pequeños. Esto solo lo hacemos en posgrado porque en grado no daríamos abasto, ¿no?, con tanto alumno. Entonces, aquí se ha trabajado en construir una nube propia que interacciona con Second Life, ¿no? Tiene 4 capas. Una de ellas es la que recoge las evidencias que se van generando en Second Life por la interacción del alumno en el laboratorio. Otra que procesa esos datos. La tercera almacena tanto las evidencias de Second Life como los datos procesados. Y luego otra por la que accede el profesor, que también devuelve información a Second Life y podemos ver el resultado, ¿no?, de esa, ¿no? De manera que, bueno, la hemos llamado, que interactúa, ¿no?, con el servidor de Second Life, recupera esa información que se ha generado en el laboratorio, da algún tipo de respuesta al alumno y también almacena y procesa la información para que después, ¿no?, pueda el profesor ver los informes de la actividad de los alumnos. Para ello, entonces, nosotros pensamos cuáles serían los puntos críticos que nos interesaba saber qué es que había tocado, qué había hecho el alumno, ¿no? Entonces, bueno, pues llegamos a la consecuencia que había 36 cosas que nos importaba saber, ¿no?, que queríamos puntuar, que queríamos calificar que el alumno se hubiera hecho. Por ejemplo, tenía que haber entrado a todas las salas. Bueno, empezando por el principio, el acceso al laboratorio nos parece importante, tiene que haber cogido la bata, el gorro, las calzas, tiene que acceder al laboratorio adecuadamente, tiene que visitar todas las salas, los equipos que están funcionando en aquel momento para el estudio que sea, tiene que comprobar que están mantenidos y abrir el cuaderno para ver que están adecuadamente mantenidos en fecha, calibrados, cualificados, lo que exija el asunto. Tiene los sistemas de emergencia, tiene los lavaojos, la puerta, tiene que comprobar que funcionan y la documentación, ¿no? Tiene que mirar los protocolos y los procedimientos, tiene que entrar al archivo. Para esto hay veces que cuando se tocan, por ejemplo, los PNTs con el ratón se abren, ¿no? Entonces, cuando abre el PNT pensamos que lo ha leído, lo ha revisado, por lo menos ha visto que existe. Y otros, a lo mejor, en las estancias pues hay una puerta fantasma que cuando la atraviesa pues es lo que manda la evidencia a nuestra nube, ¿no? Al alumno, por ahora, le damos muy poca información. La verdad que allí no se nota que le controlamos, quiero decir, no hay ninguna respuesta en principio. Solamente cuando vuelve a salir por el SAS puede tocar ese cubo y ahí le dice de los checkpoints que nosotros hemos elegido, de los 36, ¿no?, qué tanto por ciento ha alcanzado
y le damos pista de qué sitios importantes ha dejado de revisar, ¿no? Tanto ese día como todos los que lleve, porque hay gente que a lo mejor entra muchas veces. ¿Vale? Eso es la única información que damos al alumno. El profesor entra a la web, ¿no?, de esta nube por este cuestionario que te ayuda un poco a filtrar, ¿no? Puedes poner arriba, pues, si quieres todos los alumnos o si quieres uno en concreto, ver lo que ha hecho, o si lo que te interesa es a ver cuántos han mirado la balanza del cuaderno, ¿no? Puedes elegir lo que quieres mirar, la fecha, lo que quieres mirar y un poco qué es lo que quieres que te dé, ¿no? En principio, lo que ahora usamos para evaluar son los informes de los alumnos. Nosotros, entonces, he hecho un informe que nos da unos tantos % que forman parte de la nota. Evidentemente, lo más importante de la nota es el informe final que redacta y luego también hay un examen teórico, ¿no? Pero en esta práctica, aquí verdaderamente yo creo que ni vosotros ni yo, pero bueno, ahí pone el nombre de un alumno, su avatar, su correo electrónico, para que sepamos quién es, dice del total de checkpoints qué tanto % ha revisado, las barritas son clasificados en los 5 grupos que nos parece importante qué tanto % de cada uno de ellos. Luego abajo dice qué cosas importantes, las que hemos señalado nosotros como importantes, no ha revisado. Entonces te dicen qué salas no ha entrado, qué equipos no ha revisado, qué PNTs no ha abierto, etcétera. Y también te da información sobre el tiempo que ha estado, las veces que ha entrado, si ha entrado solo o ha entrado con alguien, etcétera. O también puedes ver una estadística de todos en general, ¿no? Esa es de la última práctica que hemos hecho este año. Entonces, aquí están por alumnos, ¿no? Cada columnita es un alumno, ¿no? Hasta ahora son estos los 2 informes que realmente hemos utilizado para... Luego, se pueden ver muchas más cosas, ¿no? Por curiosidad, pues tenemos casi 25.000 toques, ¿no?, a sitios, evidencias, supongo que muchos hemos nosotros probando. Y se puede ver, pues no sé quién ha entrado, ahora lo tenemos abierto, puede entrar cualquiera, no sé, evidentemente se podrían controlar muchas más cosas, ¿no? Y esto, bueno, pues es lo que nos gustaría extender y en lo que estamos a otro tipo de actividades, ¿no? Para intentar, pues, aquí se ha discutido la importancia que esté el profesor y que sean presenciales y estoy absolutamente de acuerdo, pero claro, eso hace que no lo puedas extender y eso que nosotros no tenemos el volumen de alumnos que manejáis vosotros, pero así todo, o la herramienta se autocontrola un poco o si no es complicado. Bueno, y entonces yo por mí, quizá por hacer polémica con David, o por estar de acuerdo, que a lo mejor yo sí creo que hay un problema de brecha generacional importante. Y además es uno de los motivos por los que a mí yo tenía ganas de meterme en algo, en mundos virtuales o hacer una práctica con Twitter o... Me da un poco igual, pero sí creo que hay innovaciones a las que uno sin querer se va adaptando a la tarjeta del cajero, a tal, y no te das como cuenta. Pero hay otras innovaciones que es que hacen brecha y o las saltas o te quedas al otro lado. Y yo creo que nuestros alumnos pues verdaderamente han cambiado la forma de comunicarse que teníamos nosotros. Ahora ya el WhatsApp, las redes sociales, las amistades, o sea, ha cambiado la cultura. Yo creo que aquí hay un cambio que, pues, por ejemplo, para mí no es natural, no es... Y entonces, pues bueno, a mí estar en Second Life, pues también yo creo que me ayuda un poco a ese paso, ¿no?, un poco de pasar la brecha. Bueno, muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Bien, a través de Twitter. Ah, por ahí, vale, de acuerdo. Hola, muchas gracias por la presentación. ¿Habéis pensado, la pregunta sería, ¿habéis pensado en hacer vosotros una plataforma propia para no depender de Second Life? Vamos a ver. Nosotros, cuando te digo que participamos en un proyecto y conocimos a nuestro informático, fue para intentar pasarlo nuestro a OpenSync. Y que eso para nosotros sería fantástico, porque es un poco lo mismo,
quiero decir, no tiene una dificultad técnica y claro, dejaríamos de pagar. Pero no ha seguido adelante porque no tenemos apoyo institucional. Hicimos el esfuerzo, hicimos el trabajo de pasar todas las instalaciones, de crear otras nuevas, de venderle a un profesor de Derecho la práctica del juzgado. El trabajo se hizo, pero luego el servicio informático tendría que hacerse cargo del servidor. Y ahí estamos. Nosotros solos, los boticarios solos, no damos para más. Quiero decir, hacernos cargo de otra plataforma... Pero sería más barato a lo mejor al final. Si bien es verdad que con nosotros Lindenlab se ha portado bien, ¿no? Aparte de que tuvimos el chollo de que nos pasaron por €1 la isla los franceses, ¿no? Y no la compramos, a nosotros nos ha perdonado años enteros de pagar Lindenlab, ¿no? Cuando tuvimos algunas publicaciones con índice de impacto, les escribimos y les dijimos que lo que les estábamos difundiendo, ¿no? Y nos han perdonado bastantes años, ¿eh? O sea, la inversión que nosotros hemos hecho tampoco ha sido tan importante, pero nos la hemos ido sacando nosotros, ¿eh? Evidentemente no nos han ayudado. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí, Jorge. Hay tres cosillas que me preocupan. ¿Perdona? Normalmente, en cualquier gestión que realizamos, el gran problema que se nos presenta es que, como hay que hacer un inicio, un desarrollo, una evaluación continua según se va desarrollando los hechos, y una vuelta a empezar para reconsiderar la viabilidad o no del tema, todo eso es trabajoso, es bastante trabajo, y muchas veces, si no hay un control completamente adecuado, aunque parece ser que sí lo han comentado, se puede venir el tema abajo. Entonces, aún se hace el favor más sobre el seguimiento para que la práctica sea objetiva de principio a fin y no desmotivadora por el esfuerzo que requiere. Elementos de control. Hay otro tema que me preocupa al hilo con lo que comentó el compañero, y es muchas veces esto falla porque la herramienta informática soporte, bien por querer reducir costos, bien porque no se haya hecho una negociación adecuada, o bien porque se haya pensado que sí se ha hecho y no se haya hecho en la realidad, pues no hay una atención al usuario final y eso puede conllevar un abandono del tema. Entonces, desarrollar una buena herramienta que a priori, tercera y última pregunta que hago, exige que en laboratorio se cree un producto que se va a basar en las necesidades docentes que al final quiero conseguir, se desarrolla así, se desarrolla completo, se tiene incluso el soporte de la serie de preguntas que van a ir orientadas a conseguir del alumno el aprendizaje final, porque si no, volveríamos a tener el mismo problema, que muchas veces, porque las cosas son complejas, porque el trabajo es largo y tendido, tenemos tendencia, en general, el ser humano, a ser muy abiertos en el lanzamiento, tener una euforia, yo diría, después en el desarrollo ir poquito a poco decreciendo, y si no se controla bien y profundamente, pues podemos quedarnos en agua de borrajas. Discúlpeme, creía llegar a la pregunta total. Esas tres cositas. Pues estoy de acuerdo en todo lo que has dicho. Vamos, quiero decir, evidentemente no se trata de innovar y de utilizar tecnologías. Evidentemente tiene que tener un control claro, un diseño, unos objetivos claros y hay que comprobar que se cumplan, ¿no? Hombre, nosotros hemos trabajado bastante ordenadamente, fundamentalmente porque podemos subsistir por los proyectos de innovación de la universidad, que cada vez son menos dinero, pero bueno,
Entonces, esto te obliga a plantear, y hemos tenido que estudiar mucho de educación y de tal, porque te obliga a plantear una sistemática. De hecho, si te das cuenta, tenemos publicado casi todas las actividades. Si bien es verdad que en revistas de educación de prestigio no nos hemos atrevido, tampoco porque nuestra metodología en educación, pues de hecho no falla Grupo Control, por ejemplo, para comparar resultados, etcétera. Pero vamos, nosotros, quiero decir, cuando están publicadas en algunos sitios, pues es porque tienen un cierto control, ¿no? Nos hemos preocupado de intentar poner los objetivos e intentar que se cumplan. Ahora, evidentemente, trabajo lo es infinito y evidentemente se sale creo yo, ¿no?, de mis posibilidades como profesor, ¿no? Tú tienes tu docencia en farmacia, tu línea de investigación, en mi caso, en farmacocinética clínica. Esto no es ni lo uno ni lo otro. Claro, tienes que aprender una tecnología y unos fundamentos en educación para intentar que la herramienta docente, pues al final, dé un aprendizaje efectivo. Entonces, pues evidentemente Nosotros hemos intentado tener cierto método, fundamentalmente porque los que trabajan conmigo, que son gente muy joven, son becarios, están haciendo su tesis, pues ya que no les pagas, pues entonces a mí me parece fundamental que hagan currículum, ¿no? Y entonces intentar colocarlo lo mejor. Hemos hecho un esfuerzo y, de hecho, acaban teniendo más currículum de esto que de su tesis, ¿no? Entonces, quizá por eso hemos procurado trabajar pensando a qué revista se lo queríamos colocar y que estuviera bien defendido, pero vamos, evidentemente fallos los que quieras y aburrimiento un poco, pues oye, es duro, no te quepa duda, ¿eh? Hay que